Bienvenidos, manitas. Hoy vamos a decorar un frasco de cristal con estilo country y con muy poco dinero. Lo único que necesitamos es un frasco y pintura. Y a disfrutar. Si queréis ver el paso a paso, acompañadme que empezamos. Como ya habéis visto al inicio de este vídeo, la decoración de este frasco de cristal va a ser de un estilo country. En la cajita de descripción y por aquí por la esquinita os dejaré una lista de reproducción con otros trabajos que ya tengo en el canal con este tipo de pintura. Y lo primero que tenemos que hacer es tenerlo bien limpio. Lo siguiente, aplicarle una imprimación. Yo voy a utilizar gesso en spray, lo voy a hacer fuera de cámara para que no se me manche el objetivo y en cuanto esté seco vuelvo con vosotros. Ahora vamos a pasar a darle color. Y yo voy a estar utilizando pinturas tiza porque quiero un acabado mate. Vamos a coger un pincel de cerdas suaves y lo vamos a humedecer. Y el primer color que voy a utilizar es un crema. Como veis, yo la imprimación se la he aplicado con la tapa puesta y así sé hasta dónde tengo que pintar. Bueno, pues le vamos a dar toda una capa y lo vamos a dejar secar. Para pintar la tapa voy a pintarla de rojo y he utilizado este rojo que es un rojo muy vivo y le he añadido 2 gotitas de un marrón chocolate para conseguir este rojo que es más apagado. Cuando ya se nos ha secado este color, vamos a coger cinta de carrocero y vamos a colocarlo para hacerle aquí una franja que se va a quedar con este color crema. Una vez ya le hemos colocado las 2 cintas, en esta parte y aquí, con un color verde eucalipto, vamos a darle color tanto a la parte de arriba como a la de abajo. Y ya retiramos la cinta. Ahora vamos a hacer un flotado en un color marrón chocolate en la unión de los 2 colores. El pincel humedecido en agua, mojamos la puntita del pincel y difuminamos. Y ahora a pincel seco con el mismo marrón chocolate vamos a ir aplicando franjas de arriba a abajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os gusta lo que estáis viendo? ¿Sí? ¿Y aún no estáis suscritos? ¿Ya que esperáis? Es gratis. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y muy importante, al ladito activar la campanita para que así YouTube te envíe todas las notificaciones y no perderte ninguna de las ideas que os voy subiendo. Ya no os entretengo más. Sigamos con el vídeo. Con un pincel liner, de estos que son muy finitos, con el mismo color crema que he utilizado aquí, voy a simular por la parte verde un pespunte, tanto arriba como abajo. Y ahora en la zona que hemos pintado de verde, con un buril de punta redonda y con la misma pintura en color marfil, vamos a hacerle diferentes puntitos. Bueno, pues así es como va quedando. Como veis en la tapa también le he hecho un par de tiras con el mismo pespunte que le hice aquí. Y ahora que ya está todo seco, con un pincel liner y con el marrón chocolate voy a ir simulando que esta pieza de madera que rodea nuestro frasco está rota por algunos lados. Y hacemos como un pequeño triángulo, como una puntita.
Así vamos a ir haciendo por las partes que más nos guste. Pues ahora ya vamos a pasar a hacer el diseño en esta zona de aquí que tenemos más clara. Y yo voy a hacer este pequeño girasol. En internet os podéis inspirar con un montón de imágenes de estilo country. Casitas de pájaros, girasoles, abejas, ovejas, vacas, cerditos, pajaritos... Bueno, en fin, un montón de diseños, todos muy bonitos. Yo he escogido uno que sea fácil de hacer. Y fijándome en unos girasoles que he visto en internet, he dibujado este pequeño girasol. Para pasarlo aquí a mi frasco, por la parte de atrás he rayado con un lápiz y es lo que voy a hacer. Si no tenemos papel calco, esta manera es muy fácil de hacer. Colocamos y repasamos el dibujo. Pues ahora ya vamos a pasar a darle color a los girasoles. Yo ya tengo aquí uno pintadito y la gama de colores que voy a utilizar es esta de aquí. Para las hojas, un verde oscuro y un amarillo limón. Y para la flor del girasol, este amarillo clarito, un naranja y el marrón chocolate. Con un pincel liner vamos a humedecerlo y vamos a empezar por los pétalos. Nos sujetamos bien el frasco para que no se nos mueva y con este amarillo que parece un amarillo huevo vamos a empezar a pintarlos. Una vez ya tenemos el pétalo pintado, con la pintura fresca, húmeda, cogemos una pizquita del naranja y vamos a ir aplicando por la zona más cercana al centro de la flor. Intentamos mezclar los dos colores, limpiamos el pincel en agua y simplemente humedecido vamos a integrarlos y comenzamos a difuminar. Vamos combinando los dos colores hasta conseguir el difuminado que nos guste. Así vamos a ir pintando todos los pétalos. Para el centro de la flor vamos a mojar en pintura marrón chocolate y con el pincel limpio vamos a dar toquecitos. Pasamos a las hojas y el color de fondo que voy a utilizar es el verde oscuro. Iré dándole luz con el amarillo limón. Y una vez ya se nos ha secado la pintura, con un rotulador permanente vamos a perfilar toda la flor. Solo me queda colocar la palabra cookies con un pincel liner muy finito, con una buena dosis de paciencia y pintura color chocolate, marrón chocolate. Vamos a ir con cuidado, sin prisa, marcando el texto. Yo primero me lo he repasado en lápiz y ahora simplemente tengo que ir por encima de lo que ya he escrito.
Pues ahora ya solo nos queda proteger el trabajo. Yo voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate. Le voy a aplicar 2 capas dejando secar entre capa y capa. Y en cuanto se seque os lo muestro con más detalle. Y ya está terminado. Bonito, económico y práctico. Decidme en los comentarios si os gusta la pintura country y si queréis ver más ideas de este estilo. Y si este frasco os ha gustado, pues como siempre regalarme dedito arriba y sobre todo, si pensáis que le puede interesar a alguien más este vídeo, compartirlo en vuestras redes sociales. Me ayudará un montón. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.